Hola, bienvenidos a Paranormal Hoy. Soy Jin, tu guía dentro de este mundo de lo paranormal y las conspiraciones. El día de hoy los voy a sumergir en algo distinto. Algo de lo que se sabe, pero no suficiente. Algo de lo que todos hablan, pero nadie ha dicho nada. Lo cierto es que hay mucha información confusa, pero ¿es real? ¿O solamente Hollywood nos quiere hacer creer que esto que nos muestran es la realidad? El día de hoy vamos a hablar respecto a el exorcismo o los exorcismos. Voy a partir diciendo algo muy importante. Cuando yo era muy pequeño, siempre tuve miedo a el diablo. Claramente porque me crié en una familia muy católica, en donde era sagrado el rezo, pero también en la iglesia, cuando tú ibas, por ejemplo, a catequesis, se hablaba, se rumoraba y se hablaba respecto al diablo. Tanto fue así mi sorpresa en aquel momento que comencé a temerle. Un miedo irracional, obviamente, pero me llevó a investigar mucho. Y ese mismo temor también me ayudó a acercarme también. Pero como hizo Ícaro, no. Yo me detuve antes de llegar al sol para que no caer en vuelo. Fui más como Dédalo. Pero todos hemos escuchado respecto a ese nombre. Peor aún, Hollywood se ha encargado de mostrarnos imágenes, escenas, cosas que la verdad son para asustar. Pero les aseguro que hay realidad y hay ficción. Pero a veces esta ficción se puede acercar un poco a la realidad. Vamos a hablar respecto al tema entonces, para que entremos en detalle. El exorcismo en sí es una práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área en que se encuentra poseída por la entidad maligna. Se hace un rito y este rito expulsa a estos seres que están haciendo el mal. Bueno, en general se utiliza en prácticas de la Iglesia Católica, aunque también puede encontrarse en otras tradiciones religiosas y culturales. Los exorcismos suelen incluir oraciones, lecturas de textos sagrados, agua bendita y otros elementos rituales para purificar y liberar a la persona afectada. Una posesión de espíritus es cuando un espíritu o entidad sobrenatural toma control del cuerpo de una persona, afectando su comportamiento en pensamientos y acciones. Yo sé que alguna vez cualquiera de nosotros hemos sentido esa entidad que nos dice cosas feas y que hace que nos sintamos mal con nosotros mismos, claramente para alimentarse de esa energía densa que le gusta tanto. Pero en sí todos hemos sido influenciados en algún momento. Pensamientos suicidas, por ejemplo, pensamientos que van fuera de lo que es el respeto de una persona hacia otra, ya que lo que busca en sí un demonio siempre va a ser insultar a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su obra más divina. Esto es lo que dicen los textos. Y las obras divinas, la creación divina de Dios, en este caso, es el ser humano. Eso es lo que sucede.
Una posesión de espíritus es cuando un espíritu o entidad sobrenatural toma control del cuerpo de una persona, afectando su comportamiento, pensamientos y acciones. Esto se cree que ocurre cuando la persona está vulnerable o receptiva a la influencia de los espíritus, y puede manifestarse de diferentes maneras, como cambios repentinos en su personalidad. Habla en lenguas extrañas, comportamiento violento o inusual, entre otros síntomas. La posesión del espíritu es un fenómeno que ha sido documentado en diferentes culturas y tradiciones espirituales, y generalmente requiere de una intervención de un sanador, y en este caso, dentro de lo que sería el mundo del catolicismo, un exorcista, para liberar al individuo de la influencia del espíritu. Si hablamos de posesión demoníaca, ojo, también hablamos de posesión angélica. Todos hemos visto estas personas que pueden estar iracundas de ira o pueden estar predicando en una esquina con mucha pasión, hablando cosas, por ejemplo, de adoración hacia Dios, pero que también quizás vienen de una especie de posesión divina, en este caso angélica. Ojo, en ese caso, aunque parezca angélica y está adorando a Dios, es un ángel caído porque está acá. Ya hay que tenerlo muy claro. Bueno, hay que recordar que los demonios y los ángeles dentro de la tradición judeo-cristiana son lo mismo. Los seres que cayeron a este plano son la misma creación de Dios. Por ende, si ves a alguien actuando de manera negativa, fuera de lo normal, posiblemente sea una acción demoníaca. Pero si vemos a alguien hablando con fanatismo con respecto a Dios, como lo harían los pastores, que de alguna manera dicen que están conectados a Dios, a una energía divina, y puede ser, pero aún así, ¿quién le da esa influencia? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, sigamos. Cada cual puede recibir cualquiera de estos espíritus, incluso ser trampas de seres malignos para conseguir corromper un alma a través de estos dogmas. A ver, no hablamos de seres que tienen cachos, bestias rojas y otros que, si bien son reales, no son los seres primigenios, como los ángeles, que son seres creados por la mano de Dios, tan poderosos y programados para servir, proclamar y edificar el mundo de Dios mientras se construía. Cuando Dios le pidió que fueran quienes al terminar estuvieran a cargo de acceder al servicio a los seres humanos, los que podían decidir hacer el bien o el mal, a diferencia de los ángeles quienes son de rango militares, así como para reconfortar al humano, pero no pueden decidir por sí mismos, sin el consentimiento de Dios. Estos se rebelan y vienen al mundo a demostrar que Dios no es el único que puede crear, y viene a domesticar al humano, para hacerle rebelde y le entrega el fuego, así como el logos, es decir, le entrega la inteligencia y le enseña a manipular su entorno. En muchas creencias los demonios son considerados como entidades malignas que buscan corromper a los humanos y causarles daño. En el cristianismo, por ejemplo, se cree que los demonios son ángeles caídos que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. También se puede tomar como un demonio a desencarnados que no han trascendido para buscar saciar pasiones mundanas aún. Un demonio puede poseer a una persona de diferentes formas. Generalmente es a través de la manipulación y debilitación de su voluntad y energía. Puede ocurrir a través de la tentación y la influencia negativa en pensamientos y acciones, o incluso tomando control directo del cuerpo de una persona poseída. Es importante buscar ayuda y protección espiritual si se sospecha que alguien está siendo poseído por un demonio, ¿ya? Igual obviamente hay que pasar por diferentes agentes en este caso que puedan ayudar a llegar a esta conclusión también, ¿ya? Cuando un demonio te posee no te avisa, solo se mete en el cuerpo dejándote preso de la oscuridad
de ver cómo tu cuerpo se mueve, reacciona y habla, pero nada de eso está bajo tu voluntad. Por otro lado, siempre hay que descartar todo tipo de suceso físico, alucinógeno, de sustancias que ya están en el cuerpo o problemas psiquiátricos. Es importante hacer todo tipo de descarte antes de proceder con los demonios. De hecho, la iglesia, que es una de las principales instituciones creyentes en posesiones demoníacas, hace muchas pruebas antes de decidir que una persona necesita un exorcismo. Es muy raro que se presente de manera continua en una persona, ya, o sea, que se mantenga la posesión. Usualmente son pequeños chispazos en donde puede salir a relucir ese ser que lleva una persona pegada. Por ejemplo, hay ciertos demonios que tienen la tendencia a aparecer cuando uno está bebiendo. Provoca peleas y hace actos que una persona en estado de vigilia y consciente no haría. Y saca a relucir lo peor de sí y los humilla solo para su placer. El exorcista más famoso de la iglesia católica, Gabriel Amor, murió en septiembre del 2016. Y se dice que practicó cerca de 160.000 exorcismos. El cura no mostraba ningún signo de querer renunciar a su trabajo. Y, o sea, yo he visto varias entrevistas eh, y jamás deja de sonar su teléfono. Y él tiene que estar contestando muchas llamadas. Em, y claro, constantemente, en todo momento, sonaba su teléfono. A ese punto. Les voy a hablar en un momento respecto a algunos casos donde estuvo involucrado Gabriel Amort y se los voy a mencionar al final del capítulo. Sigamos aprendiendo un poco más y culturicémonos. El exorcismo es una práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Aunque la imagen popular del exorcismo a menudo está influenciada por películas como El Exorcista, es importante entender cómo surgió realmente esta práctica, ¿ya? O sea, los orígenes de los exorcismos, ya que los exorcismos han existido en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Algunos puntos destacados incluyen Mesopotamia, por ejemplo. Durante el primer milenio, los proveedores de magia llamados los Asipu ahuyentaban y expulsaban a los demonios que traían enfermedad y caos. Utilizaban amuletos, rituales elaborados y en ocasiones involucraban figuras demoníacas como ayudantes. En el Antiguo Oriente, próximo así como al tema del Antiguo Egipto, se practicaban rituales de exorcismo para purificar y proteger contra los espíritus malignos. En ambas culturas, los sacerdotes se encargaban de exorcizar los espíritus que causaban las enfermedades. Y no solo eso, también habían adivinadores, habían muchas ramas, en este caso, de habilidades que los humanos tenían y que podían explotar, cosa que nos hemos olvidado a través del tiempo. Creo que deberíamos analizarlo en algún momento. En el helenismo habían prácticas chamánicas también. En diferentes culturas se realizaban rituales para expulsar fuerzas malignas. Los métodos variaban, pero el objetivo era siempre combatir el mal. Las perspectivas religiosas como el cristianismo, por ejemplo, son realizadas exclusivamente por la Iglesia Católica. Los sacerdotes utilizan fórmulas y oraciones para entrar en contacto con supuestos demonios y persuadirlos de abandonar el cuerpo de una persona poseída. De hecho, cuando uno es bautizado, se dice que recibe un exorcismo para poder entrar puro a este plano. Hay quienes comentan por ahí, esto es solamente un mito. Bueno, si alguien lo puede confirmar, por favor. Se dice que cuando una persona es bautizada, ahí es cuando se le borran los recuerdos. Y si no es bautizada, a los 7 años o a los 6 años más o menos, toma conciencia y ahí se le borran los recuerdos.
extraño. Bueno, pero como les digo, solamente son mitos. En el hinduismo, en la tradición hindú, también existen prácticas similares para liberar a las personas de influencias negativas. Y en el Islam, aunque es menos común, el Islam también tiene rituales de exorcismo. El exorcismo en sí es un ritual religioso que se realiza bajo autoridades, en este caso, Espirituales y episcopales. También podría ser, bueno, cada religión debe tener algún tipo de líder o exorcista que se encargue de esto. como la Iglesia Católica. Aunque es una práctica antigua, todavía se realizan los exorcismos del mismo modo de como viene hace muchos, muchos años. El proceso de un exorcismo puede ser dividido siempre en 4 etapas principales. La primera es la investigación. El sacerdote evalúa la situación y determina si el individuo está realmente poseído por una entidad maligna. Se busca evidencia de síntomas característicos como aversión exagerada a lo sagrado, ¿ya? O decir, ante un crucifijo o algo que se considere sagrado, independiente de la religión, este ser va a reaccionar y va a hacer que la persona reaccione ante este tipo de amuletos. Por otro lado, también tendría conocimiento de cosas ocultas o de lenguas ignoradas que pueden ser ya lenguas muertas. Otro caso que he escuchado mucho es el sansonismo. El sansonismo trata de tener fuerza sobrehumana. Sansón es una historia que también aparece dentro de lo que es lo judeocristiano. Bueno, luego de esto pasamos a lo que es la oración. El sacerdote comienza con una oración de protección y purificación. Y ahí invoca a la ayuda divina y busca la intercesión de santos para enfrentar el mal. Luego de tener todo este apoyo detrás y la oración de por medio, ahí es donde comienza la confrontación. Durante esta etapa, el sacerdote se enfrenta directamente al demonio o entidad maligna y utiliza fórmulas específicas y oraciones para expulsar el mal. El Rituale Romanum, que es un antiguo manual de la Iglesia Católica, proporciona directrices sobre cómo llevar a cabo el exorcismo, paso a paso. Por otro lado, esta es una información que voy a agregar. Dentro del exorcismo, el ente, demonio, lo que sea que está poseyendo a esta persona, intenta distraerte. Y no importa lo que digas, tú tienes que seguir con el exorcismo hasta el final. Te va a intentar, se va a intentar burlar, se va a intentar golpear y lo más importante, se va a hacer pasar por muchos, muchos seres divinos, artistas que te gustan, personas de tu familia, pero no lo son. Es netamente un engaño para que el exorcismo se detenga en medio. Interesante. Bueno, luego viene lo que sería la liberación. Si el exorcismo tiene éxito, el individuo es liberado de la posesión. El sacerdote continúa orando y realizando rituales hasta que la entidad maligna abandona al poseído. Nunca es a la primera. Cuando hablamos de una posesión real, nunca es a la primera. La única vez que es a la primera es cuando el sacerdote, dentro de la investigación, comienza a utilizar, por ejemplo, en vez de agua bendita, agua normal. Y si la persona reacciona, claramente no tiene nada que ver con lo que sería una posesión, sino que tendría que ver netamente con algo psicológico. Es importante señalar que, aunque la Iglesia Católica realiza exorcismo, también busca explicaciones médicas racionales para los casos de supuesta posesión. Se descartan primero las enfermedades mentales antes de considerar un exorcismo, obviamente. El exorcismo
es un tema que combina creencias religiosas, tradiciones culturales y la lucha contra el mal, y su práctica sigue siendo objeto de debate y controversia. Las oraciones específicas utilizadas en los rituales de exorcismo son una parte fundamental del proceso. Estas oraciones se recitan con la intención de invocar la protección divina y enfrentar al mal. Voy a describir algunas de las oraciones más comunes. La primera es la oración de San Miguel Arcángel. Eso invoca directamente la ayuda de San Miguel Arcángel, que en este caso es considerado el líder de los ángeles en contra de la lucha del mal. Porque se dice que San Miguel expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo. Es decir, hubo una lucha gigante. Y claramente, o sea, San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Así comienza la oración. Otra persona que les molesta mucho a lo que serían los demonios es la imagen, en este caso, de la Virgen María. Porque no pueden aceptar el hecho de que un humano tenga tanta preferencia y poder dado por Dios. No lo pueden creer y eso les daña mucho. Bueno, la oración a la Virgen María, la Virgen María es una figura importante del catolicismo, en este caso es la madre de Jesús. Bueno, se le pide a la Virgen María la intercesión y protección. Y una oración común yo creo que es el Ave María, que comienza con Dios te salve María, llena eres de gracia. También muy importante y muy decidor de que una persona puede estar poseída por una entidad. Ya, o sea, eh, el Dios te salve María, ya partiendo con eso ya comienza a hacer daño. Bueno, también hay oraciones de exorcismo específicas. El Rituale Romanum, como decíamos, que es el antiguo manual de la Iglesia Católica, que se dirigen directamente al demonio o entidad maligna. Por ejemplo, el sacerdote puede decir: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de este cuerpo, o por el poder de Dios te expulso. Y con eso ya comienza a mermar los sucesos dentro del cuerpo de la persona. Bueno, también existe la oración del Padre Nuestro, o sea, y si es en arameo, mucho mejor. Búsquelo en YouTube, está en todos lados. Y a ver si le subo por ahí alguna algún audio respecto al Padre Nuestro en arameo. Bueno, el Padre Nuestro es una oración central en el cristianismo y se recita como parte del exorcismo para buscar la protección divina y la liberación del mal. Es importante destacar que estas oraciones no son simples palabras, sino que se pronuncian con una fe y autoridad. El sacerdote, como representante de la Iglesia, actúa como un canal para la intervención divina en la lucha contra el mal. Cada exorcismo puede variar en las oraciones utilizadas, pero todas comparten el objetivo de liberar al poseído y protegerlo de las fuerzas malignas. En un exorcismo católico, he hablado mucho de lo católico, pero es como lo que tengo más cercano a lo que puedo conocer. Se utilizan varios objetos sagrados para enfrentar al mal y proteger al poseído. Estos elementos son parte integral del proceso y se consideran poderosos en la lucha contra las fuerzas malignas. Les voy a describir algunos objetos y elementos importantes utilizados en un exorcismo católico. Se necesita una vestimenta adecuada. En este caso, el sacerdote lleva una indumentaria sagrada que se llama sobrepelliz. También está el alba, que es como una especie de cruz dorada, bordada, que llevan en esta vestimenta. Y es una prenda litúrgica que simboliza la pureza y la protección divina. Importantísimo, y siempre un exorcista va a tener esto, que es una estola morada. La estola es la banda larga y estrecha que el sacerdote coloca alrededor del cuello del poseso
para que dejarlo bajo su control. O sea, es un simbolismo en donde al tener el poseso alrededor del cuello la estola morada, es como si tuviera la mano, en este caso de Jesús sería, sobre su hombro. Por eso es tan importante, porque se va a sentir acorralado. Bueno, y por otro lado, la estola morada representa la autoridad y el poder espiritual del sacerdote. También tiene la cruz. La cruz es un símbolo central en el cristianismo, y durante el exorcismo se utiliza para invocar la protección de Cristo y repeler al demonio. También tenemos el agua bendita. El agua bendita es un elemento fundamental. El sacerdote puede bendecirla durante el rito y luego rociar al poseído con ella. El agua bendita simboliza la purificación y el recuerdo del bautismo. Por eso es tan importante, porque le recuerda al cuerpo lo que es estar puro nuevamente. Además de estos objetos físicos, las oraciones son esenciales en el proceso de exorcismo. Los participantes deben estar bautizados y seguir las oraciones del sacerdote al pie de la letra. El exorcista también utiliza sal para bendecir el agua y recita letanías y salmos específicos para expulsar a los demonios. Cabe mencionar que un exorcismo puede durar mucho tiempo, incluso semanas, dependiendo de la entidad maligna que se haya apoderado de la persona. Yo he sabido incluso de casos que han durado años antes de poder liberar a la persona. No necesariamente sobreviven, ya, eso es importante decirlo también. En algunos casos, la persona tiene la posibilidad de liberarse antes de irse de este mundo. De eso trata. Hay varias cosas que hay que averiguar respecto a eso, ya que no sé si han escuchado la unción, que es como tu última, ¿cómo decirlo? Es como tu último sacramento para poder pasar a la vida eterna. La verdad, dicen que te va a curar espiritualmente, mentalmente, físicamente, para que puedas trascender al otro mundo. O eso es lo que yo tengo entendido. Se le llama última unción o extrema unción. Bueno, un exorcismo fallido puede tener consecuencias graves, tanto para el poseído como para el exorcista. Si un exorcismo no tiene éxito, el poseído puede quedar en un estado catatónico, inconsciente o incluso en coma. Y esto se puede dar hasta que termine su vida. Es físicamente muy agotador un exorcismo. Emocionalmente, imagínense lo traumático que debe ser. Como lo mencioné anteriormente, la muerte, en casos extremos, dentro de un exorcismo fallido, bueno, es parte de... Incluso los exorcistas pueden morir, influenciados por o solamente no pudieron con su trabajo en ese momento y se los llevaron. Lamentablemente, no todo es vamos a liberarla y vamos a pasar todo y todo va a estar bien nuevamente. Es muy difícil ser una persona que combate demonios. En el caso que falle también puede haber un mayor control del demonio. Y el demonio puede aumentar su control sobre la víctima. Obviamente después del exorcismo fallido. Y esto puede resultar en una situación aún más difícil para el poseído. También se puede dar la posesión de otras personas, porque el demonio podría tomar el control de otras personas cercanas al poseído. Común cuando falla un exorcismo son los fenómenos paranormales. Después de un exorcismo fallido, el demonio puede quedar atrapado en el cuerpo del poseído o en el lugar donde ocurrió el exorcismo. Y esto podría dar lugar a fenómenos paranormales como los objetos que se mueven por sí solos o apariciones de fantasmas. También están las consecuencias psicológicas que puede tener un poseído, así como el exorcista, ya que el poseído puede tratar de hacerse daño o de dañar a otro, o puede quedar traumatizado por la experiencia. También se puede experimentar el estrés postraumático, tanto del
del exorcista como de la persona, obviamente las personas cercanas también se pueden sentir afectadas. Ahora, he escuchado que no, o sea, es muy vago que suceda, pero puede existir una reposesión. Y ahí es cuando uno también se da cuenta que falló. Y en algunos casos el demonio podría volver a poseer al poseído después de un exorcismo fallido. Y esto podría ocurrir inmediatamente o también podría pasar semanas o años después. Y si esto sucede, el demonio podría ser más fuerte y más difícil de expulsar, ya que tendría más experiencia. Por lo tanto, es crucial tomar todas las precauciones necesarias al realizar un exorcismo y asegurarse de que se está tratando con un verdadero caso de posesión demoníaca. Y si se sospecha de que alguien está poseído, es mejor buscar ayuda de un exorcista experimentado antes de intentar realizar un exorcismo por sí mismo. El primer caso documentado, al menos acá en Chile, se remonta a 1857 y es conocido como la endemoniada de Santiago. El nombre de esta mujer era Carmen Marín, también conocida como la endemoniada de Santiago, como lo había dicho anteriormente, y ella nació en junio de 1838 en Valparaíso. Luego de quedar huérfana a temprana edad, fue criada por una tía y enviada al campo para pasar sus primeros años. A los 12 años, Carmen comenzó a presentar síntomas que muchos interpretaron como una posesión demoníaca. Y estos síntomas incluían miedo inexplicable mientras rezaba y peleas con el diablo en sus sueños. El sacerdote Raimundo Cisternas registró el caso en 1857. Durante el exorcismo hubo un diálogo entre él y Carmen. El sacerdote decía: ¿tengo yo las facultades para echarte? Y Carmen respondía: sí. Y el sacerdote consultó: ¿y a qué signo obedeces? Y Carmen le contó al Evangelio de Juan. El sacerdote dice: ¿por qué atormentas a Carmen? Y Carmen le responde: para probar su paciencia. Este caso se popularizó aún más gracias a la teleserie nocturna de TVN llamada La Poseída, que se estrenó el año 2015 y utilizó este caso como inspiración para su trama principal. Los exorcismos siguen siendo un tema fascinante y perturbador en todo el mundo, y Chile no es la excepción. Aunque este caso ocurrió hace más de un siglo, sigue siendo parte de la historia y la cultura chilena. Bueno, ahora les voy a hablar respecto de algunos de los casos más famosos, los que estuvo involucrado el sacerdote Gabriel Amort. Hay una película que también está basada en esta persona. Se llama El exorcista del Vaticano. Si la quieren ver, obviamente tiene mucha ficción, pero está basada realmente en esta persona. Bueno, les voy a hablar entonces primero del caso de Anneliese Michael. Gabriel Amor estuvo involucrado en el proceso de exorcismo de Anneliese Michael, una joven alemana que sufrió una posesión demoníaca. El tema es que el caso de Anneliese Michael es uno de los casos más famosos de posesión demoníaca en la historia moderna. Esta joven alemana fue diagnosticada con epilepsia a los 16 años, pero más tarde comenzó a experimentar comportamientos extraños y síntomas inexplicables. Tenía mucho rechazo a lo que fueran las oraciones y los objetos religiosos, nada más por escucharlos. Y también hablaba en lenguas extrañas. El caso de Anneliese fue estudiado por varios médicos y sacerdotes y se determinó que estaba poseída por varios demonios. Se llevaron a cabo varios intentos de exorcismo sobre ella, pero ninguno tuvo éxito en liberarla de las entidades malignas que la atormentaban. En este caso, Gabriel Amort, reconocido dentro de lo que es la Iglesia Católica, estudió cuidadosamente el caso de Anneliese Michael y ofreció su propia perspectiva sobre la situación. Amort afirmó que Anneliese estaba realmente poseída por demonios y que su caso era de los más graves que había presenciado en toda su carrera como exorcista. Sin embargo, su trágica historia sigue siendo un recordatorio de los peligros y misterios que rodean a la posesión demoníaca.
ya que Annalise falleció en 1976 a causa de malnutrición y deshidratación, ya que los demonios no la dejaban. Al menos su alma fue rescatada. Muy importante. Bueno, está el caso de Cristina. Amor también fue conocido por su trabajo con Cristina, una mujer italiana que afirmaba estar poseída por al menos 9 demonios. Según los informes, Amor realizó múltiples exorcismos en Cristina a lo largo de varios años y finalmente reportó que había sido completamente liberada de la posesión demoníaca. Yo vi este documental. La verdad es que es fuerte. Pensaba que Hollywood inventaba muchas cosas, pero realmente hay cosas inexplicables. Y no se los voy a negar. O sea, yo nunca había visto realmente a un poseso que, claro, dando luces, no totalmente, ya que la persona tenía conciencia aún, no como el caso de Annalise. De repente daba esos destellos cuando estaban orando alrededor. Bueno, se los voy a relatar así más o menos. Lo primero que hace Amort cuando se encuentra con el demonio es hacerle burla. ¿Cómo lo hace? Cuando están todos rezando, hace muecas, le saca la lengua. ¿Para qué? Para que el demonio diga, ¿y este por qué realmente me está tratando así? Si yo soy un ser superior. Y lo comienza a alterar. Y después de eso va a comenzar a mostrar poco a poco la cara real que quiere mostrar. Y en este caso, condensado en rabia, se puede ver. Por ejemplo, cuando él comienza a hacerle las muecas para comenzar a provocarlo, los demás estaban rezando alrededor. Luego de eso, el padre comienza a pedirle a los santos que rueguen por ella, por su alma, y comienza diciendo así: reza por nosotros, San José, luego Padre Pío, Padre Cándido, y así sigue con sus santos para que lo apoyen. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hay 4 fases que son importantes de lo que sería el exorcismo. Bueno, en nombre de Jesucristo y la Virgen María, danos el poder para pelear contra el diablo. Y ahí damos comienzo, bueno, él da comienzo a lo que sería la liberación de Cristina. Comienza a rogar por el alma que se encuentra posesa, para que sea liberada de sus cadenas. Luego de eso comienza a exclamar: libérala, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es cuando comienza la fase de la lucha. Sigue rogando por el alma de la persona hasta que el demonio comenzará a ponerse a la redención. La persona de verdad que cambia su voz. Es una cosa increíble. Voy a dejarles al final un poco de audio para que escuchen más o menos cómo sería la reacción de la persona ante las cruces o las oraciones que el padre estaba haciendo. Voy a dejar 10 segundos en blanco y luego voy a poner el audio por si no lo quieren escuchar, para que no sientan la obligación de hacerlo. Bueno, la persona comienza a forcejear en este caso y tiene este sansonismo. Entre varias personas tienen que tomarla para poder sentarla. Mira, poco convencional que un espíritu manifieste fuera del cuerpo de esa persona. Por ejemplo, que pueda mover objetos que están afuera, que no. O sea, la densidad a la que alcanza un ser que no tiene cuerpo es muy pequeña a la razón que puede experimentar dentro de nuestra realidad, ya que no tiene un cuerpo. Por ende, no puede hacerlo, no puede participar. Bueno, luego en esto el Padre Amor dice: Señor, repele el poder del diablo, siempre exclamando con mucha autoridad, pero con calma. Y le aplica aceite en forma de cruz en la frente, y eso es para consagrar el cuerpo y alma como templo de luz y morada de Dios.
O sea, le hace una cruz con aceite, que es una práctica antigua y que también se da mucho en los rituales de la iglesia. Bueno, luego le pide a los santos, a los ángeles, al Señor Jesucristo que salve el alma del poseso y se debe mencionar el nombre de la persona para que la persona comience a escuchar su nombre y desde la oscuridad pueda comenzar a salir. Bueno, otras cosas que menciona el padre Gabriel Amor en el documental, que, que le pide a Dios que se lo quite al demonio o que le quite al poseso toda brujería, mal de ojo o misas satánicas, demostrando que hay poderes que están activos y que van más allá de lo que puede controlar o manejar la iglesia. Esto no es poder, como dice las escrituras, no es que el cura tenga un poder o el padre, ¿ya? Él es un canal para que el universo, en este caso las oraciones y sus santos, le ayuden a liberar a las personas. Hay otras cosas que han pasado, por ejemplo, dentro de estas prácticas, en donde no solamente se va el demonio, sino que trae otros para molestar al cura, en este caso el exorcista, solamente por jugar. Sigamos. Luego pide que le corten igualmente todos los lazos existentes que hayan existido en su pasado, en su vida anterior, me imagino, con Satanás y todos sus seguidores. La libera de los pecados, la envidia, los celos, la traición y la enfermedad. Y eso hace que se comience a molestar más aún, comienza la lucha más importante donde esta persona explota en ira y él lo mira a los ojos y le dice, contéstame, porque es la única manera de que, de que este ser te responda. Y si no te contesta, él recomienda que hay que seguir castigándola. De ahí le das más oración, más conjura en el nombre de Jesús. Y obviamente va a llegar un momento en que ya no va a querer más. Y el agotamiento espiritual que va a tener el ser le va a hacer mermar. Y mientras van pasando los días, este ser va abandonando porque ya no puede seguir luchando. La verdad es que el tema de los exorcismos para mí siempre ha sido fascinante porque, como les decía al principio, mi miedo me hizo que llegara a un extremo. Después quise probar el otro lado, no llegué al extremo, menos mal. Y me doy cuenta que hay un camino. Obviamente no voy a decir cuál elijo, pero queda bastante claro hacia dónde voy. Y en este momento voy al conocimiento. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa. Yo creo que hemos tenido bastante información y esta información espero que les enriquezca más toda esa cultura de lo que es paranormal, que podamos también recibir comentarios eh, de ustedes donde nos propongan temas para que sigamos creciendo y todos aprendiendo juntos. Ya saben, soy Jin y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Siempre es un buen momento para escuchar Paranormal hoy. Ahora dejaré el espacio y al final tendrán el audio de Cristina. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Por favor, dame un me gusta y comparte con tu familia, con tus amigos, con quien sea. ¿Para qué? Para llegar más lejos. Muchas gracias. Hasta pronto. Wenn ich, du kommst.
Quelle rispondimi! No! Benissimo, quanto tempo sto quelle notti? Sì, è perfetto, Islami surge, infine tempo rifugia, sì, dice a me, maleditti, indigni eterno, si parlato se diavolo e tanti di sei, ti vieni gli angeli sui, l'erme se rompi in un po' moriento, gli angeli sui, inestinguibile, regalato l'incendio, le parlato, io restrito, maledetto, uccidi, tu autorincesso, su segreto un capo, pozione decimale magiste, plendi con tutto figlio sottilitati si inventa, gergo nu, gergo nu, gergo intie, ci terra, ci comandi alla tu. Gli uomini in tempo si mettono sei qui giù, coraggi, dall'onore di Dio Padre Onnipotente, cui omni semblenti, dall'ocundo mio Gesù Cristo, ti provi sangue insulta, sacrificio punti, dall'ocus Spirito Santo Paraclito, qui permeato l'Apostolo di un Petro, nei manifesti stravi di Simone Mario, ti fa la cantura mia la mia stazione, ti segna roderete, onore del non grande Cristo. Ci sei Manueli, ma dell'Apostolo, un Paolo, recitati, caligine frati, e per le umbre, fino in ferro, in gira presepi,